Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos una gran entrevista, una persona con una serie de cualidades que son muy importantes en un profesional o en una profesional. Me refiero a Marisela García, que tiene una serie de características, como por ejemplo es bestseller en Amazon, con un libro que ella es coautora, y también otro libro que es autora. Asimismo, tiene una formación humanista muy completa y sobre todo en la parte profesional, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Marisela, me gustaría que te presentes, por favor. Hola, almirante, buenos días. Antes que nada, pues agradecer a usted. Es un gusto y un honor compartir este espacio con usted y con su audiencia. Y bueno, ya lo comento, mi nombre es Marisela García, soy contador público de profesión. Como emprendedora inicié mi negocio y desarrollé mi proyecto y mi plan de negocio. Bien lo comentó, tengo también el enorme gusto de ser coautora de un bestseller en Amazon, con el cual compartimos cómo salir del anonimato, experiencias reales de emprendedores latinos para crear su marca personal desde cero. Entonces, profesionalmente me he desarrollado lo que es en el sector público y privado. Ahí en el sector público tuve la oportunidad de llevar contabilidad a una cartera de clientes en diferentes giros de negocios. También tuvimos la oportunidad de trabajar con una firma internacional de alto prestigio a nivel mundial en temas de auditoría. Y también en el sector gubernamental, pues obtuvimos un reconocimiento que también nos dio gran satisfacción, en el cual fuimos reconocidas y después tuvimos la oportunidad de incursionar en diferentes áreas como de ingresos, cuentas por cobrar y control interno, que también contribuyeron a varias situaciones en la mejora de la entidad. Entonces, por ahí hemos tenido esta trayectoria en la que hemos desarrollado nuestra profesión en esa parte. Una pregunta. Tú eres mexicana, ¿no es cierto? Eres Así es, mexicana. sí. Entonces, es una gran alegría poder conversar contigo. Y dime, ¿cómo es que te nació esa idea desde joven enfocarte en el área financiera? ¿Qué es lo que te llamó? Sí, las finanzas me parecen que son de vital importancia en todo lo que mueve al mundo. Entonces, no solamente en los temas empresariales, también en el tema personal y en el tema incluso a nivel nacional de cada país, ¿no? Todos funcionamos precisamente con el tema de las finanzas. eh, y saberlas manejar y aplicar creo que es de vital importancia para la toma de decisiones que tengamos que hacer en cada una de las partes o sectores, ¿no? Una pregunta que tengo. Tú observo que has trabajado en el sector público Sí, para el Estado y has tenido una serie de premios y también has sí, trabajado en el sector privado. ¿Cuál sería la así es. diferencia de las finanzas en el sector público y en el Sí. sector privado? Exacto. Toca un punto muy importante porque en el sector privado que llevé contabilidades a estos negocios y pude ver todo el mecanismo del negocio desde hacer sus altas, todos sus procesos, todas las áreas que se ven. Y en el sector gubernamental o en el sector también, por ejemplo, de auditoría, que son empresas muy grandes a nivel mundial, también empresas reconocidas en las cuales nos enfocamos ya nada más en áreas, ¿no? Porque precisamente por la magnitud de la empresa, entonces ahí visualizamos, pero en ambas pudimos obtener una experiencia muy satisfactoria. Se ve la vida de la empresa de una forma diferente, porque en una empresa más pequeña, por ejemplo, en el que llevamos contabilidades de varios giros, podemos abarcar desde el inicio hasta el final de la empresa. Y en la empresa de grande, pues también nada más que estamos enfocados especialmente a un área, pero podemos vivir la experiencia de ver lo que tenemos plasmado en números, en información financiera y poderlo vivir también en lo que son las pruebas de auditoría, ¿no? Que ahí tuvimos algunas experiencias también que nos han dejado pues este tema, ¿no? De poder compartir esta experiencia o este conocimiento con los demás, ¿no? Yo observo que que en auditoría tienes mucha experiencia y Sí.
Y, En auditoría fue menor tiempo el que estuve elaborando, sí. una pregunta sobre cuando has trabajado en la auditoría o en las empresas, ¿qué es lo que has observado tú sobre la importancia de las finanzas en los emprendimientos, en Ok, las personas que desean sí. emprender, ¿no? En el tema de la auditoría en el sector privado, como le comento, precisamente vivir la experiencia de vivir, ahora sí que esa información financiera, ¿no? Lo que nos reflejan los activos, cuando hacemos los inventarios físicos de empresas enormes que a veces son maratónicos y que no puedes creer que realmente tienes que hacerlo así, y sí, y y entonces reflejar esas finanzas ya en documento, ¿no? Para entonces una toma de decisiones. En el sector gubernamental también tuve la oportunidad de hacer tipos de auditorías, tanto contables como administrativas. ¿Qué hay detrás de unas finanzas? Obviamente están los procesos que también son importantes porque esos procesos que se desarrollan, a final de cuentas, vienen a dar a lo que son los números y a veces pueden desvirtuar la información financiera, entonces es muy importante lo que hay detrás de las finanzas y después de las finanzas, ¿no? Porque en sí las finanzas, como sabemos, pues es el lenguaje de todo ente financiera, toda empresa, todo negocio, en el cual el manejo y el uso de los recursos es de vital importancia. Entonces, son muy importantes porque un ejemplo, podríamos decir, las ventas, ¿no? Los ingresos en un negocio son vitales. Sí o sí tenemos que vender y tenemos que provocar que se generen para que entonces las finanzas puedan caminar y sean finanzas sanas, porque si no tendríamos finanzas en negativo, ¿no? Claro, Realmente el tema de ventas. hay un tema, por ejemplo, que es importante, que es las diferencias entre las finanzas y la economía, ¿no? Claro, En la economía normalmente se estudia el tema de los riesgos que tiene la organización y en las finanzas lo más importante son los flujos, ¿no? Entonces, claro, así es. dentro de lo que te estoy, de lo que estamos conversando, ¿qué piensas tú de la importancia de una educación financiera? La considero de vital importancia, ya que como usted bien lo comentó, las finanzas tienen tres pilares, ¿no? Que son la liquidez, la solvencia y la rentabilidad. Entonces, si cumplimos con esos tres pilares de forma óptima, entonces podemos hablar de que estamos optimizando las finanzas, porque finanzas podemos tener todos. ¿De qué forma? Esa es otra cuestión, ¿no? Porque al punto al que yo iba en el ejemplo que le estaba poniendo a las ventas, lo quiero retomar porque me quiero expresar, a dar a conocer, ¿no? De que las ventas son importantes, muy, muy importantes partes de las finanzas, pero la pregunta es, ¿una empresa, entre mayores son sus ventas, mayores son sus ganancias? Bueno, lo importante son los ingresos. Son los ingresos. Son los Pero ingresos. si entonces nos enfocamos a lo que son las finanzas, diríamos que no. Las ventas son tan importantes, pero realmente no cubren lo que son en sí el complejo tema de las finanzas, que son más profundas, entonces donde dentro de análisis financieros podemos determinar que realmente una empresa no porque tenga mayores ventas va a tener una mayor ganancia. Haciendo los análisis financieros podemos determinar que tal vez una empresa está caminando de forma endeudada y no tiene la liquidez de la que hablamos, que tiene tanta importancia la liquidez, que su flujo no es positivo, al contrario, está manejando un flujo negativo y entonces no está operando de una forma como debe de ser y no es una empresa rentable. Entonces, no porque percibamos el dinero efectivamente o lo veamos a veces en el estado financiero, también a veces vemos datos teóricos que ya realmente con el análisis financiero de una persona especializada en finanzas podemos darnos cuenta que esos números nos reflejan otra situación muy diferente y por ende entonces tendríamos que tomar decisiones muy diferentes para que la empresa o la entidad pudiera caminar de una forma exitosa. Un tema muy importante es los cuatro estados financieros, ¿no? El estado Sí, de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, el balance general y el cambio en el patrimonio. Para mí, en realidad, uno de los más importantes es el flujo efectivo.
Y la pregunta es por qué. Yo quisiera conversar contigo sobre este tema, Claro, el costo de oportunidad que tiene el dinero, porque el dinero también se deprecia, hay inflación, ¿no? Entonces, claro. ¿tú qué piensas dentro del tema del uso de la liquidez? ¿Cómo es que en realidad debería manejarse? Porque es lo que me estás diciendo. Sí, pues si hablamos de flujo de efectivo, debemos de tener en cuenta que el flujo de efectivo vamos a tener el flujo de efectivo operativo, el financiero y el de inversión, ¿cierto? Entonces, cada uno nos refleja una situación diferente y una situación en la cual hay que tomar decisiones sobre la empresa. Ahora, los temas de inflación, claro que nos afectan y también incluso, como usted bien lo comentó, temas económicos, políticos, sociales, todo eso del entorno económico de un país y de una empresa se ve reflejado precisamente en el mismo ente financiero. Entonces, todos esos temas influyen de cierta forma esas finanzas que se tienen que administrar. Muchos Una, dueños de negocios. sí, sí, claro. ¿Qué recomendaciones darías tú a las pequeñas empresas para que en realidad pongan en valor el tema de las finanzas? Claro, de entrada, ahorita que retoma eso, muchos dueños de negocios están preocupados, por ejemplo, en el tema fiscal, ¿no? Tenemos altas tasas fiscales que enfrentar y a veces también tasas bancarias, porque sabemos que también el financiamiento, el recurso, la fuente de financiamiento que obtiene una empresa muchas veces proviene de esas instituciones y son tasas que ni siquiera el banco puede controlar, ¿no? Hay un banco central que al final de cuentas también en base a la economía, a la inflación, al Producto Internacional Bruto y todas esas medidas se determina una tasa, que sería interesante también el por qué, pero tienen un límite hasta decir, podemos manejar hasta este tipo de tasa. Entonces, son variables que no están en las manos del dueño de negocio ni de los empresarios, que son variables que son externas y que realmente no podemos manejar, pero sí tenemos que vivir con ellas en nuestra vida financiera, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué podemos hacer? A lo mejor no estar preocupados por lo que no podemos hacer, aunque siempre hay estrategias fiscales que también son muy buenas, pero aún a pesar de las estrategias fiscales, hay situaciones que ya que salen de nuestras manos. Entonces, lo que sí podemos hacer es optimizar nuestras finanzas y trabajar en ellas. Y no me refiero solamente a que compras y vendes, sino no, ir más allá en el análisis financiero de cada entidad y poder entonces ese uso y esa aplicación de recursos hacerlos de la forma más óptima para entonces poder tener operaciones exitosas, ¿no? Empresas exitosas conforme a un manejo adecuado de las finanzas. vamos a suponer que estamos en una empresa vamos a decir, una organización textil que produce prendas y vende las prendas, ¿no? Entonces, uno de los temas, creo, importantes es el de conseguir los recursos. Pero otro de los temas importantes también es la forma de pago de los clientes. Uh-huh. Y ese es uno de los temas que creo que tú has incidido. Una cosa Sí, es vender y otra cosa son los ingresos, porque puede estar registrado en la parte contable, claro. pero en la parte financiera no tiene esa característica. ¿Cuál sería tu recomendación en relación al flujo de efectivo para que esas empresas que tienen que comprar, pues, insumos, tienen que comprar materia prima, tienen que producir y después tienen que comercializarlo? ¿Cuál sería tu idea general? Claro, ¿qué es lo que se busca con el flujo de efectivo? Precisamente no descapitalizar a la empresa y al negocio. Se busca trabajar con un flujo de efectivo para que las operaciones diarias, hablando de un flujo de efectivo sano, en el cual podemos enfrentar las situaciones que vamos teniendo del día a día y precisamente de dónde proviene, de esas cuentas por cobrar, de esa cobranza que hacemos de esas medidas. Hay que establecer políticas. Todo negocio en su plan de negocios debe de definir tanto sus metas, objetivos y las políticas que va a tener para sus cuentas por cobrar o su cobranza y también entonces seguir los procedimientos para
precisamente obtener un recurso al momento que está incurriendo en un costo, en un gasto para su operación, también pueda tener el cobro de ese recurso, de ese servicio o producto que ya está generando y entonces irlo cubriendo con ese flujo de efectivo para no caer en descapitalizar, como decimos, o tomar dinero de otras partes que después se afectan de una forma seria a la empresa, ¿no? Pudiera ser, y eso es lo más adecuado, ¿no? Definir desde el principio las políticas que se van a establecer para cada tema. En este caso, la pregunta va sobre cuentas por cobrar o el flujo de efectivo, pero hay muchas áreas en las que ya deben de ser definidos manuales y también políticas y procedimientos. Sí, sí, es importante el tener procedimientos, políticas, procedimientos y también plantillas, ¿no? Para el tema de lo que es el control. Manuales, Entonces, claro. entonces mi pregunta es la siguiente. Tú estás muy interesada en la educación financiera. Dime, ¿estás pensando en algún producto o algo? Cuéntanos. Sí, porque realmente productos en el mercado hay muchos a los cuales la mayoría de la población podemos decir que conoce o ha escuchado, pero ¿cuánto de ellos lo están aplicando, no? ¿Cuánto de ellos los utilizan? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo. Entonces, estamos hablando de que los productos que se están ofreciendo en el mercado, hablando por instituciones financieras, privadas y gubernamentales, a veces cubren una necesidad, obviamente, no bilateral, sino unilateral, ¿sí? Entonces, a lo mejor no estamos cubriendo esa capacidad porque no se tiene el interés, porque se tiene el interés enfocado en lo que sí es rentable para ese producto, para esa institución, pero sin embargo las finanzas, a pesar de que se les da difusión, la podemos ver yo creo que en cada país se puede visualizar cómo se encuentran las finanzas públicas y las finanzas empresariales. Y la educación financiera se refleja que hay una necesidad de esa educación financiera, a pesar de que hay expositores, que hay personas que tienen ese interés, que los promueven. Es muy importante, yo lo considero importante, seguir difundiendo y seguir dando a conocer esos productos que a lo mejor sí son aplicables para unos y que no los conocen, o entonces también poder utilizar otros que ya están en el mercado con todas esas tecnologías que ya están hoy en día y poder tener entonces una amplitud y un panorama más visionario O sea, que pueda optimizar las finanzas personales y empresariales y las nacionales en el país, ¿no? entonces mi pregunta es, ¿estás pensando en hacer un curso, un infoproducto? Sí, ajá. Sí, A sí, ver, sí, definitivamente que sí. Por ahí cuéntanos de ese infoproducto de manera general que piensas. tenemos cursos o talleres enfocados precisamente a lo que son temas de finanzas y negocios y difundir de esta forma, poderles acercar a esas personas que pueden aprovechar este recurso y tener ese acompañamiento para poder realizar su emprendimiento o incluso si ya tiene su negocio, optimizar esas finanzas que ya maneja y entonces acceder a esta información que le dé ese beneficio en el cual sus finanzas sean óptimas, ¿no? Y a la vez contribuyen así tanto a nivel familiar como a nivel también social o del mismo país, ¿no? Marisela, una pregunta que tengo y es una inquietud. Observo que hay muchas personas que te siguen, porque tú tienes audiencia en tus redes sociales, tienes bastante audiencia. ¿Cómo darías tus talleres y cómo estás pensando en el tema de los talleres y en el tema de tu infoproducto? ¿Podrías, por favor, decirnos? Claro que sí, con todo gusto, Almirante. La verdad estoy preparando cursos y talleres enfocados en estos temas para poder acercarles a esas personas que están interesadas en estos temas y poder ellos replanteárselos en sus propias metas y objetivos.
serían también en temas de forma digital y también en forma presencial. Siempre es muy grato tener un taller en forma presencial, tiene una ventaja muy, muy significativa, que esperemos también ya con toda esa situación del COVID esté mejor. Ya vemos que se han estado por ahí implementándose muchos cursos y talleres de forma presencial, pero también tenemos la vía online. Entonces, ¿en qué irían enfocados? Irían enfocados precisamente en temas muy particulares de la empresa, ahora sí que haciendo una detección de necesidades de la empresa en este caso, viendo qué es de lo que adolece y lo que puede mejorar. Tenemos por ahí técnicas y herramientas para poder identificar este tipo de situaciones y también ir viendo, por ejemplo, desde su plan de negocio, todo lo que implica un plan de negocio es bastante extenso. Viendo los estados financieros, la información financiera, los flujos de efectivo, situaciones que se pueden ir optimizando y que pueden traer grandes beneficios a la empresa. Ok, muchas gracias y una maravilla, ya sabemos dónde encontrarte y bueno, ya nos veremos prontamente y muchas gracias, Marisela, muy amable, Al gracias. contrario, igualmente un gusto, un placer, la verdad. Gracias. Chao. Bueno.